Imagina que eres funcionario público, manejas millones de pesos del dinero de la gente. Un día decides inventar un concierto que nunca existirá. Cobras 20 millones por ese evento fantasma. Pero eso no es todo. También vendes terrenos ilegalmente y cuando las autoridades van a buscarte a tu casa encuentran restos humanos y altares de santería. Esta no es una película de suspenso, es la realidad de Dionisio Emanuel Álvarez Anonales, el exfuncionario más buscado de Morelos, que acaba de caer tras 11 meses prófugo. Y lo que las autoridades descubrieron durante su búsqueda te dejará impactado. Dionisio Emanuel Álvarez Anonales no era un funcionario cualquiera. Durante la administración del exfutbolista y exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, entre 2018 y 2024, Dionisio ocupó uno de los puestos más estratégicos del gobierno de Morelos, director del fideicomiso del lago de Tequesquitengo. Este fideicomiso, conocido como Filatec, fue creado para administrar y desarrollar los terrenos alrededor del lago de Tequesquitengo, uno de los destinos turísticos más importantes del estado de Morelos. El lago de Tequesquitengo es un lugar emblemático. Sus aguas cristalinas y su historia lo convierten en un sitio codiciado para el desarrollo inmobiliario y turístico. Gestionar este fideicomiso implicaba manejar millones de pesos en recursos públicos, autorizar la venta de terrenos y administrar proyectos de desarrollo. Era un puesto de enorme responsabilidad y, como pronto descubrirían las autoridades, también de enormes tentaciones. Dionisio Emanuel trabajó estrechamente con Cuauhtémoc Blanco durante todo su sexenio. La relación entre ambos era conocida en los círculos políticos de Morelos. Cuando terminó la administración de Blanco en 2024, Dionisio no desapareció de la vida pública. De hecho, el 1 de enero de 2025 fue nombrado tesorero del Ayuntamiento de Cuautla por el alcalde Jesús Corona Damián. Sin embargo, su tiempo en ese cargo fue extremadamente breve. Apenas 6 días después fue separado del puesto. ¿Por qué lo removieron tan rápidamente? Porque para ese momento las investigaciones en su contra ya habían comenzado. La nueva administración estatal encabezada por la gobernadora Margarita González Arabia había iniciado un proceso exhaustivo de revisión de las cuentas del gobierno anterior y lo que encontraron fue alarmante. A principios de 2025, el gobierno de González Arabia presentó 6 denuncias contra funcionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco. El monto total de las irregularidades detectadas alcanzaba los 40 millones de pesos en perjuicio del patrimonio del estado de Morelos. Entre todas estas denuncias, una destacaba por su magnitud y complejidad, las operaciones realizadas a través del fideicomiso del lago de Tequesquitengo bajo la dirección de Dionisio Emanuel Álvarez. Las autoridades comenzaron a desenredar una red de presuntos actos irregulares que incluían la contratación de un artista por 19 millones de pesos, pagos irregulares de indemnizaciones y, lo más grave, la venta ilegal de terrenos en la zona del lago. Algunos de estos terrenos, según investigaciones de medios locales, fueron adquiridos por figuras políticas cercanas al círculo de Cuauhtémoc Blanco, incluyendo a la actual diputada federal Sandra Anaya Villegas del partido Morena. La investigación reveló un esquema de operaciones irregulares que superaba todo lo imaginado. El fraude principal se centraba en un evento que nunca existió. Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, Dionisio Emanuel autorizó el pago de 20 millones de pesos para contratar a un artista de renombre para realizar un festival musical en la zona del lago de Tequesquitengo. El problema es que ese concierto nunca se realizó. No hubo artista, no hubo escenario, no hubo público, no hubo nada. Era completamente ficticio. Algunas versiones periodísticas mencionan que supuestamente se trataba de un evento con Alejandro Fernández, el reconocido cantante mexicano. Pero esto nunca fue confirmado, ni existió registro alguno de contratación real. El vicefiscal anticorrupción, Edgar Núñez, fue contundente en sus declaraciones. Está documentado que el concierto no se llevó a cabo, que no hubo artista ni sede determinada. Sí, se pagaron aproximadamente 20 millones de pesos, pero el evento nunca se realizó. Pero el desfalco no terminaba ahí. Las investigaciones documentaron múltiples irregularidades en la venta de terrenos administrados por el fideicomiso. Según los fiscales, se realizaron operaciones ilegales en las que algunos terrenos fueron vendidos a precios muy por debajo de su valor real. Estos predios ubicados en el circuito del lago de Tequesquitengo eran altamente valiosos por su ubicación estratégica y potencial turístico. Las autoridades descubrieron que varios de estos terrenos terminaron en manos de políticos, diputadas federales y servidores públicos afines a Cuauhtémoc Blanco Bravo. La venta irregular de estos predios representaba no solo un daño patrimonial al Estado,
sino también un posible tráfico de influencias y conflicto de intereses. Además de estas irregularidades principales, las investigaciones revelaron la simulación de pagos por servicios que nunca se realizaron. Dionisio Emanuel supuestamente autorizó pagos a proveedores fantasmas o por trabajos que jamás se ejecutaron. También se detectó la presunta malversación de fondos destinados a programas sociales que deberían haber beneficiado a las comunidades locales. El daño patrimonial total se calculó en más de 50 millones de pesos. Esta cifra incluía los 20 millones del evento fantasma, las pérdidas por la venta irregular de terrenos y otros desvíos detectados durante el proceso de auditoría. Era uno de los casos más grandes en la historia reciente de Morelos. En marzo de 2025, un juez de control, a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, emitió una orden de aprehensión contra Dionisio Emanuel Álvarez Anonales por su probable participación en los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. La Fiscalía ofreció una recompensa de 1,000 UMAS, equivalentes a 113.140 pesos, para quien proporcionara información útil y veraz que llevara a su captura. Dionisio Emanuel se convirtió oficialmente en prófugo de la justicia. Y entonces la historia tomó un giro completamente inesperado y siniestro. El 13 de marzo de 2025, apenas días después de que se emitiera la orden de aprehensión, elementos de la Fiscalía Anticorrupción realizaron un cateo en una propiedad vinculada a Dionisio Emanuel Álvarez. El inmueble estaba ubicado en la calle Nueva Rusia en la colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca, Morelos. El operativo comenzó a las 14 horas. Los agentes ministeriales llegaron con la intención de ejecutar la orden de aprehensión y buscar evidencia relacionada con los delitos de irregularidades financieras. Lo que encontraron dentro de esa casa transformó completamente la naturaleza de la investigación. Al entrar en la vivienda, los agentes notaron que había una persona en el interior, un hombre que se identificó como escolta de Dionisio Emanuel. Este individuo intentó impedir el cateo y portaba un objeto peligroso que no pudo justificar legalmente. Fue detenido de inmediato mientras los agentes continuaban con la inspección del inmueble. En el cuarto del área de lavado de la casa, los investigadores hicieron un hallazgo escalofriante. Encontraron altares con elementos de prácticas esotéricas, específicamente relacionados con el palo mayombe o santería. Pero lo más perturbador no eran los altares en sí, sino lo que contenían, restos humanos. El vicefiscal anticorrupción, Edgar Núñez, confirmó el descubrimiento en una entrevista con medios locales. Al interior de la casa encontraron restos humanos derivados de diversas circunstancias que vamos a investigar y por qué estaban ahí. Solo restos óseos, aproximadamente de 3 a 4, se está verificando en el área de identificación humana para contar y unir piezas porque estaban separadas las mandíbulas. La escena era macabra. Los restos óseos estaban dispuestos en altares que incluían objetos rituales, crucifijos, palos y otros elementos típicos de las prácticas del palo mayombe, una religión afrocaribeña de origen bantú que utiliza objetos sagrados llamados gangas en sus rituales. Estos recipientes rituales suelen contener una combinación de elementos espirituales y materiales, incluyendo huesos humanos, restos de animales, tierra de cementerio y otros componentes. También se encontraron manchas de sustancia orgánica en diversas áreas de la habitación. Las muestras fueron enviadas para análisis forense para determinar su origen, si era de origen humano o animal y establecer cualquier conexión con posibles incidentes adicionales. Análisis posteriores confirmaron que los restos óseos encontrados pertenecían a al menos 5 personas diferentes. Este hallazgo abrió una investigación completamente nueva. La Fiscalía Especializada en Casos de Personas Ausentes se sumó al caso para determinar la identidad de estas víctimas y las circunstancias de su fallecimiento. Dionisio Emanuel Álvarez no estaba en la propiedad durante el cateo. El operativo que había comenzado a las 14 horas continuó hasta entrada la madrugada del día siguiente, pero el exfuncionario no fue localizado. Se había esfumado. De inmediato se abrió un proceso adicional contra Dionisio por el delito de inhumación clandestina. Las autoridades estatales solicitaron el apoyo de Interpol para ampliar la búsqueda a nivel internacional. Su ficha de búsqueda ahora incluía no solo los delitos de irregularidades financieras, sino también esta nueva y siniestra línea de investigación relacionada con los restos humanos. Durante los siguientes meses, Dionisio Emanuel Álvarez permaneció prófugo. Las autoridades rastrearon su paradero sin éxito. Se realizaron operativos en varias ciudades. Se monitorearon sus cuentas bancarias y sus contactos conocidos, pero el exfuncionario parecía haber desaparecido por completo. Además del hallazgo de los restos humanos,
Las autoridades localizaron en bodegas vinculadas a la familia de Dionisio toneladas de fertilizantes sin justificación legal. Esto abrió sospechas sobre posibles actividades adicionales relacionadas con el manejo irregular de insumos agrícolas o incluso con la producción de sustancias no autorizadas. La evidencia en su contra continuaba acumulándose. Los documentos que comprobaban el pago por el evento fantasma, los registros de las ventas irregulares de terrenos, los contratos fraudulentos, los testimonios de funcionarios que denunciaron las irregularidades y ahora los restos humanos que convertían a un presunto funcionario corrupto en un posible responsable de incidentes graves. Durante casi 11 meses, Dionisio Emanuel Álvarez Anonales logró evadir a las autoridades, pero el 6 de febrero de 2026 su suerte se acabó. Alrededor de las 17 horas de ese viernes, elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejecutaron un operativo coordinado en el municipio de Cuautla, Morelos. La captura fue resultado de meses de trabajo de inteligencia desarrollado en conjunto por autoridades estatales y federales que componen la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. Dionisio Emanuel fue detenido sin incidentes. Las imágenes de su arresto circularon rápidamente en redes sociales. Se le veía esposado con un semblante serio mientras era conducido por los agentes a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción en Cuernavaca. El exfuncionario permaneció en las instalaciones de la Fiscalía hasta las 21 horas, siendo interrogado y procesado. Después de esas 4 horas, salió en una camioneta de la dependencia bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El traslado hacia el juzgado fue escoltado por soldados del Ejército Mexicano, policías preventivos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Esa misma noche, Dionisio Emanuel fue presentado ante un juez especializado de control para responder por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. La audiencia inicial se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad necesarias, dada la complejidad del caso y el perfil del imputado. El fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, se mostró satisfecho con la captura. Hemos logrado materializar la orden de aprehensión en contra de Dionisio Emanuel por su conducta probable constitutiva de delitos contra las finanzas públicas. Este es un paso fundamental en el combate a la impunidad en Morelos. Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó todos los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. La evidencia era contundente, documentos que acreditaban el pago por el evento que nunca se realizó, registros de las ventas irregulares de terrenos, testimonios de otros funcionarios que presenciaron las irregularidades, análisis financieros que mostraban el desvío de recursos y las fotografías del hallazgo macabro en su domicilio. El juez de control escuchó los argumentos de ambas partes. La defensa de Dionisio Emanuel intentó argumentar que su cliente debería enfrentar el proceso en libertad, pero la Fiscalía presentó razones sólidas para solicitar la prisión preventiva, la gravedad de los delitos, el daño patrimonial millonario al Estado, el riesgo de fuga ya demostrado por sus 11 meses como prófugo y la posibilidad de que obstaculizara la investigación. El juez determinó que Dionisio Emanuel Álvarez Anonales debía permanecer en prisión preventiva mientras se resolvía su vinculación a proceso. La medida cautelar fue impuesta de inmediato. El exfuncionario fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla, donde permanecería recluido durante todo el proceso judicial. La decisión del juez no solo se basó en los delitos financieros, también consideró la investigación paralela sobre los restos humanos encontrados en su domicilio. Aunque esa línea de investigación seguía abierta y aún no había cargos formales por incidentes graves o inhumación clandestina, la gravedad de los hallazgos pesó en la decisión de mantenerlo detenido. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos emitió un comunicado oficial confirmando la detención y celebrando el trabajo coordinado de las autoridades. El documento enfatizaba que la orden de aprehensión había sido ejecutada como parte de los trabajos conjuntos para combatir las irregularidades financieras y fortalecer el Estado de Derecho en la entidad. Por su parte, la gobernadora Margarita González Arabia se pronunció sobre el caso señalando que su administración mantenía un compromiso firme con la transparencia y el combate a las irregularidades heredadas de la administración anterior. Ningún exfuncionario estará por encima de la ley. Los morelenses merecen justicia y rendición de cuentas, declaró. Las audiencias para definir la vinculación a proceso de Dionisio Emanuel se programaron para los días siguientes. La Fiscalía tenía 72 horas para presentar toda la evidencia y solicitar formalmente que el juez vinculara a proceso al exfuncionario. La noticia de la detención de Dionisio Emanuel Álvarez explotó en los medios de comunicación y redes sociales de Morelos y de todo México. La combinación de irregularidades políticas y el descubrimiento macabro de restos humanos generó una ola de indignación entre la ciudadanía. En redes sociales, los usuarios expresaron su repudio hacia el exfuncionario.
Los hashtags relacionados con el caso se volvieron tendencia. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder se atreva a robar millones y además tener restos humanos en su casa? Escribió un usuario en Twitter. Este tipo de personas son las que destruyen la confianza en el gobierno, comentó otro. Los medios locales de Morelos dieron amplia cobertura al caso. El Diario de Morelos publicó imágenes del momento en que Dionisio Emanuel llegaba esposado a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Los reporteros esperaban afuera del juzgado para captar cada detalle del proceso. Organizaciones de la sociedad civil exigieron que las investigaciones se llevaran a cabo con total transparencia. No podemos permitir que este caso quede impune. El pueblo de Morelos necesita respuestas sobre el dinero robado y sobre esos restos humanos, declaró un activista durante una conferencia de prensa. Hubo también reacciones políticas. Aunque Cuauhtémoc Blanco Bravo, ahora diputado federal, no emitió declaraciones públicas sobre el arresto de su excolaborador, varios legisladores de oposición exigieron que se investigara si el exgobernador tenía conocimiento de las irregularidades durante su administración. No es creíble que el gobernador no supiera lo que pasaba con el fideicomiso del lago de Tequesquitengo. Los 20 millones de pesos del concierto fantasma no pueden pasar desapercibidos. Exigimos que la investigación se extienda a todos los responsables, declaró un diputado local del Partido Acción Nacional. Familiares de personas ausentes en Morelos también alzaron la voz. La Asociación de Madres Buscadoras del Estado solicitó que se investigara exhaustivamente la procedencia de los restos humanos encontrados en casa de Dionisio Emanuel. Necesitamos saber si alguno de esos restos pertenece a nuestros hijos ausentes. Exigimos que se realicen análisis de ADN y se crucen con la base de datos de personas ausentes, demandaron. El caso también reabrió el debate sobre las irregularidades políticas en México. Analistas señalaron que el esquema utilizado por Dionisio Emanuel no era único ni aislado. Los eventos fantasmas, las ventas irregulares de terrenos, los pagos a proveedores inexistentes son prácticas que lamentablemente se repiten en distintos niveles de gobierno, explicó un experto en combate a las irregularidades financieras durante una entrevista televisiva. La Fiscalía Anticorrupción anunció que continuaría investigando a otros funcionarios que pudieron haber participado en el esquema irregular. Dionisio Emanuel no actuó solo. Estamos revisando quién más estuvo involucrado en estas operaciones irregulares, adelantó el fiscal Leonel Díaz Rogel. En cuanto a los restos humanos, la Fiscalía especializada en casos de personas ausentes inició un proceso de identificación que podría tomar varios meses. Los análisis de ADN se cruzarían con la base de datos nacional de personas ausentes. Las familias esperaban con angustia los resultados. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos emitió un comunicado oficial confirmando la detención y celebrando el trabajo coordinado de las autoridades. El documento enfatizaba que la orden de aprehensión había sido ejecutada como parte de los trabajos conjuntos para combatir las irregularidades financieras y fortalecer el Estado de Derecho en la entidad. Por su parte, la gobernadora Margarita González Arabia se pronunció sobre el caso señalando que su administración mantenía un compromiso firme con la transparencia y el combate a las irregularidades heredadas de la administración anterior. Ningún exfuncionario estará por encima de la ley. Los morelenses merecen justicia y rendición de cuentas, declaró. Las audiencias para definir la vinculación a proceso de Dionisio Emanuel se programaron para los días siguientes. La Fiscalía tenía 72 horas para presentar toda la evidencia y solicitar formalmente que el juez vinculara a proceso al exfuncionario. La noticia de la detención de Dionisio Emanuel Álvarez explotó en los medios de comunicación y redes sociales de Morelos y de todo México. La combinación de irregularidades políticas y el descubrimiento macabro de restos humanos generó una ola de indignación entre la ciudadanía. En redes sociales, los usuarios expresaron su repudio hacia el exfuncionario. Los hashtags relacionados con el caso se volvieron tendencia. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder se atreva a robar millones y además tener restos humanos en su casa? Escribió un usuario en Twitter. Este tipo de personas son las que destruyen la confianza en el gobierno, comentó otro. Los medios locales de Morelos dieron amplia cobertura al caso. El Diario de Morelos publicó imágenes del momento en que Dionisio Emanuel llegaba esposado a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Los reporteros esperaban afuera del juzgado para captar cada detalle del proceso. Organizaciones de la sociedad civil exigieron que las investigaciones se llevaran a cabo con total transparencia. No podemos permitir que este caso quede impune. El pueblo de Morelos necesita respuestas sobre el dinero robado y sobre esos restos humanos, declaró un activista durante una conferencia de prensa. Hubo también reacciones políticas.
Aunque Cuauhtémoc Blanco Bravo, ahora diputado federal, no emitió declaraciones públicas sobre el arresto de su excolaborador, varios legisladores de oposición exigieron que se investigara si el exgobernador tenía conocimiento de las irregularidades durante su administración. No es creíble que el gobernador no supiera lo que pasaba con el fideicomiso del lago de Tequesquitengo. Los 20 millones de pesos del concierto fantasma no pueden pasar desapercibidos. Exigimos que la investigación se extienda a todos los responsables, declaró un diputado local del Partido Acción Nacional. Familiares de personas ausentes en Morelos también alzaron la voz. La Asociación de Madres Buscadoras del Estado solicitó que se investigara exhaustivamente la procedencia de los restos humanos encontrados en casa de Dionisio Emanuel. Necesitamos saber si alguno de esos restos pertenece a nuestros hijos ausentes. Exigimos que se realicen análisis de ADN y se crucen con la base de datos de personas ausentes, demandaron. El caso también reabrió el debate sobre las irregularidades políticas en México. Analistas señalaron que el esquema utilizado por Dionisio Emanuel no era único ni aislado. Los eventos fantasmas, las ventas irregulares de terrenos, los pagos a proveedores inexistentes son prácticas que lamentablemente se repiten en distintos niveles de gobierno, explicó un experto en combate a las irregularidades financieras durante una entrevista televisiva. La Fiscalía Anticorrupción anunció que continuaría investigando a otros funcionarios que pudieron haber participado en el esquema irregular. Dionisio Emanuel no actuó solo. Estamos revisando quién más estuvo involucrado en estas operaciones irregulares, adelantó el fiscal Leonel Díaz Rogel. En cuanto a los restos humanos, la Fiscalía especializada en casos de personas ausentes inició un proceso de identificación que podría tomar varios meses. Los análisis de ADN se cruzarían con la base de datos nacional de personas ausentes. Las familias esperaban con angustia los resultados. El caso de Dionisio Emanuel Álvarez Anonales representa uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Morelos, un funcionario público que abusó de su posición para enriquecerse ilícitamente, que defraudó al Estado por más de 50 millones de pesos, que se burló de la justicia permaneciendo prófugo durante casi un año y en cuya casa se encontraron restos humanos que aún esperan identificación. La prisión preventiva impuesta por el juez es apenas el primer paso en un proceso judicial que promete ser largo y complejo. Dionisio Emanuel enfrentará los cargos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, delitos que pueden resultar en décadas de prisión si es encontrado culpable. Además, dependiendo de los resultados de la investigación sobre los restos humanos, podría enfrentar cargos adicionales aún más graves. Para los ciudadanos de Morelos, este caso es un recordatorio doloroso de cómo las irregularidades pueden infiltrarse en los niveles más altos del gobierno. Los 20 millones de pesos del concierto que nunca existió no eran solo números en un presupuesto, era dinero que pudo haberse invertido en escuelas, hospitales, programas sociales o infraestructura para las comunidades más necesitadas. Las audiencias para la vinculación a proceso continuarán en los próximos días. El pueblo de Morelos observa con atención exigiendo justicia, exigiendo que se recupere el dinero robado, exigiendo respuestas sobre los restos humanos y exigiendo que todos los responsables, sin importar su nivel o sus conexiones políticas, rindan cuentas ante la ley. La historia de Dionisio Emanuel Álvarez es una historia de irregularidades financieras, abuso de poder y un final que nadie esperaba, restos humanos en un altar de santería. Es una historia que nos recuerda que detrás de cada peso desviado, detrás de cada acto irregular, hay comunidades enteras que sufren las consecuencias. Y es una historia que esperamos termine con justicia para todas las víctimas, las del robo millonario y las que yacían sin nombre en esa casa de Cuernavaca. Dionisio Emanuel Álvarez Anonales, el hombre de confianza de Cuauhtémoc Blanco, el director del fideicomiso más importante de Morelos, el funcionario que manejaba millones, hoy está tras las rejas. Y las preguntas siguen resonando, ¿cuántos más estuvieron involucrados? ¿De quiénes son esos restos? ¿Se recuperará el dinero robado? Solo el tiempo y la justicia tendrán las respuestas.